Tú puedes tener infinitas inquietudes, pero el tiempo es limitado. El tiempo, como el dinero, es un recurso escaso. Y por lo tanto, tienes que hacer una lista de elecciones. Te das cuenta que en cada momento vital tienes que tener esa lista de elecciones. El trabajo, por supuesto, la familia, tu propio cuidado personal, de salud mental y de salud física, los amigos, hobbies. La lista puede ser lo más larga o más corta, pero tienes una serie de materias troncales, trabajo, familia, amigos, salud, que esa no puedes suspender. Para nosotros nos hacéis el trabajo más fácil, a los headhunters, ¿no? Porque ya no tenemos que explicarle tanto. Oye, mírate 4 vídeos de Francisco que vas a ver cómo funciona Ibercaja por dentro, ¿no? Pero ¿qué tiene que tener un perfil, un candidato para que sea ideal para vosotros, para Ibercaja? Lo que queremos es gente que tenga una sólida formación, pero que la actitud sea lo que hable por él. Y en esa actitud es clave la iniciativa, es clave que te vas a integrar en una organización que tiene una cultura muy potente y por lo tanto un punto de humildad, porque tú vas a aportar mucho, pero tienes que dejar que la cultura te empape. Tiene uno de los ratios de paro más altos de Europa. Por otra parte tenemos la tasa más alta de sobrecualificación. Y por otra parte, con cualquier empresario que hables, como estabas manifestando tú ahora, tenemos problemas para encontrar perfiles cualificados o no. Lo mismo da camionero o un camarero que un tecnólogo. Bienvenidos a Top Talks. Ya sabes que aquí te acerco a los mejores directivos de los mejores empresarios de toda España. Hoy tengo un lujo de invitado, un profesional referente dentro del sector bancario, con un currículum excepcional que además prefiero que te cuente él a través de toda esta entrevista y que no se te quede ninguna duda para que te quedes a verla por completo. Sin más dilación, te voy a presentar a Francisco Serrano, presidente de Ibercaja. Buenas tardes, Vicente. Un placer. ¿Cómo estás? Un placer. Francisco, turolense, del Atlético de Madrid. Cuando nos conocimos me comentabas esto. Sí, ¿Cómo sí. es esto? Pues la verdad es que podría decir que del Atlético de Madrid me enamoró el ser corazón y coraje, ¿no? Y yo creo que son dos cualidades que enlazan muy bien con Teruel, ¿sabes? Porque los turolenses es una tierra dura, es una tierra que uno no está acostumbrado a ganar. Es difícil que un turolense pueda ser del Real Madrid, que seguro que lo sabrá, allá ellos. Pero el coraje, el corazón, el empuje, el tener que superar dificultades, eso es muy de Teruel y es muy del Atlético de Madrid. ¿Que te gusta más el fútbol o la banca? ¿O de qué sabes más? Yo creo que sé un poco más de banca que de fútbol. Me gusta mucho el fútbol, pero yo creo que sé un poquito más de banca. Decía la presentación que hoy presidente de Ibercaja, ¿no? Claro, yo creo que la gente que nos ve quiere conocer del por qué o cómo ha llegado Francisco Serrano hasta ser presidente de Ibercaja, ¿no? Tienes una larga trayectoria profesional, un excelente currículum, yo te sigo desde hace mucho tiempo, entonces, oye, pues todo lo que les puedas contar, pues magnífico, ¿no? De cómo llegaste hasta aquí. Pues bueno, digamos que lo primero es que cuando yo acabé la carrera, hice Derecho, hay una larga tradición en Teruel de ser opositor, porque en Teruel apenas hay empresarios, por lo menos apenas había empresarios hace 30 o 40 años que pudieran ser referencia, ¿no? Y por lo tanto en Teruel hay una larga tradición de opositores. Y dentro de las distintas oposiciones a las que uno podría optar, a mí me gustaba mucho el Derecho y opté por opositar a abogado del Estado. Y la oposición imprime carácter, ¿no? La oposición, si realmente te centras en ella y quieres hacerla bien, con independencia del resultado, porque luego puedes aprobarla o no, pues es verdad que te imprime, te da una serie de cualidades, condiciones, que te sirven mucho luego para la vida profesional, ¿no? Porque te obliga a tener rigor, a tener un especial cuidado con el lenguaje, a ser preciso, te obliga a cumplir objetivos a corto plazo, porque tienes que ir 1, 2 o 3 veces al preparador a recitar, a cantar los temas. Por cierto, hay un dúo humorístico que me gusta mucho, Pantomima Full, que dice que los opositores tenemos una jerga de una sola palabra, cantar. Es verdad, yo creo que no le falta razón, ¿no? Pero eso, tienes que fijarte en el corto plazo, decir bien los temas, pero pensando en el largo plazo. Y para
hacer ese corto y largo plazo bien, tienes que planificar y ser ordenado. Y finalmente te da resiliencia. Tienes que aprender a superar dificultades. Y sabes que el fracaso puede llegar, pero que tienes que seguir empujando para lograr tu objetivo, ¿no? Yo creo que esa primera etapa de la oposición me marcó mucho, y evidentemente luego te abre oportunidades tanto en el ámbito público como en el privado. Y el siguiente granito en mi carrera fue aceptar la oferta de Ibercaja, de pasar a ser parte de la organización como jefe de la asesoría jurídica, y ese es un proyecto que engancha. Vicente, ya lo iremos viendo, pero vamos a cumplir 148 años y mantenemos la esencia. Nuestra vocación es una vocación profundamente social. Y, claro, ¿hace falta levantarse a las 4 de la mañana? ¿Es imprescindible para ser directivo? ¿O esto que esta nueva política que hay, o este nuevo mensaje que hay en el mercado de te tienes que levantar a las 4 de la mañana, si no, nunca vas a hacer nada? ¿Te pasa o no? No, yo creo que no. Yo creo que en la vida uno tiene que ir equilibrando las distintas facetas, ¿no? Yo me he esforzado mucho en la vida, no siento que haya tenido que sacrificar cosas, porque el sacrificio tiene un concepto negativo que no me gusta. Hace poco oía a Marian Rojas Estapé, que me encanta, es una psiquiatra y una gran comunicadora, una persona muy inteligente, que decía que, claro, tú puedes tener infinitas inquietudes, pero el tiempo es limitado. El tiempo, como el dinero, es un recurso escaso. Y por lo tanto tienes que hacer una lista de elecciones. Elegir supone siempre renunciar a algo, ¿no? Pero es una lista de elecciones. Y a lo largo de tu carrera profesional tú te das cuenta que en cada momento vital tienes que tener esa lista de elecciones. El trabajo, por supuesto, la familia, tu propio cuidado personal, de salud mental y de salud física, los amigos, hobbies. La lista puede ser lo más larga o más corta, pero tienes una serie de materias troncales, trabajo, familia, amigos, salud, que esa no puedes suspender. En esas asignaturas tienes que aprobar. Habrá días en los que sacarás un 10 en unas, un 5 en otras, pero no puedes suspender, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso de levantarte a las 4, dedicar 24 horas al trabajo, no, hay que compatibilizar unas cosas y otras, ¿no? Porque hay ese sentimiento en la sociedad. Entonces, al final, la gente, claro, piensa que todos los directivos que estáis aquí arriba no tenéis ni familia, no tenéis amigos, estáis solos, pero ¿por qué solo os dedicáis a trabajar? O sea, ¿por qué crees que todavía existe este concepto dentro de la sociedad? Yo creo que es un concepto equivocado y, por otra parte, no es un concepto real, porque al final un directivo es una persona y la persona o tiene un equilibrio personal y profesional o no puede rendir, ¿no? Tenía un buen amigo, el pobre falleció hace un tiempo, que me decía, mira Paco, si en casa el ambiente está bien y por lo tanto el ambiente es sólido, tú vas al trabajo y te comes el mundo. Pero como tengas un lío en casa, en el trabajo no vas a rendir bien, ¿no? Y es verdad. Por lo tanto, ese equilibrio tiene que estar. Bueno, ¿conocemos Ibercaja? Tú lo has dicho, ¿no? Hace 148 años. 148 años. Claro, ¿quién no conoce Ibercaja, ¿no? Aquí en España, en el mundo bancario, en el sector bancario, pero no lo conocemos bien Ibercaja por dentro, ¿no? O sea, ¿cómo definirías la cultura de Ibercaja? ¿Cómo sois por dentro? Mira, hace 148 años los fundadores, que eran los Ilustrados, esto se remonta al siglo XVIII, 1786, se funda la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, la Ilustración. Un siglo después, 1876, los Ilustrados deciden fundar una caja por dos razones. Uno, porque hay una parte de la sociedad que está excluida de acceso a la financiación. Fundamentalmente, pequeños comerciantes y el resto de la población. Y segundo, porque creían que era necesario fomentar el desarrollo socioeconómico de las zonas de actuación. Esa esencia permanece. Esa esencia de, primero, en el centro están las personas, una clara orientación al cliente. Y en segundo lugar, lo que obtiene el banco lo devuelve a la sociedad, porque el 100% del dividendo se devuelve a través de obra social, asistencial, cultural, esa esencia se mantiene. Y esa esencia es la que transmite valores a la organización. Orientación al cliente, vocación social, empatía, profesionalidad, solvencia. Y después, desde el 2015, adaptación.
Porque vemos tiempos inciertos, con cambios rápidos y disruptivos, y por lo tanto te tienes que adaptar a los tiempos. Y esta es la cultura de Ibercaja que llevamos a gala y que procuramos mantener, porque, como dicen los anglosajones, la cultura emana top from the top, ¿no? Eso tiene que, desde el Consejo de Administración y el equipo directivo, bajar a lo largo de toda la organización. Tienes toda la razón del mundo y cada vez yo creo que además lo vemos más presente en el mercado, ¿no? Que los directivos están más presentes en esa horizontalidad, ¿no? de las propias compañías, que lo que demuestran o transmiten es la propia cultura, ¿no? de la empresa. Para nosotros nos hacéis el trabajo más fácil a los headhunters, ¿no? Porque ya no tenemos que explicarle tanto. Oye, mírate 4 vídeos de Francisco que vas a ver cómo funciona Ibercaja por dentro, ¿no? Pero ¿qué tiene que tener un perfil, un candidato para que sea ideal para vosotros, para Ibercaja? Mira, aquí me gusta mucho y sigo mucho a un gran comunicador que es Víctor Coopers, que popularizó, lo conocemos todos, la fórmula del valor profesional, ¿no? Es la suma de habilidades y conocimientos multiplicada por la actitud. Evidentemente, lo que queremos es gente que tenga una sólida formación, pero que la actitud sea lo que hable por él. Y en esa actitud es clave la iniciativa, es clave que te vas a integrar en una organización que tiene una cultura muy potente y por lo tanto un punto de humildad, porque tú vas a aportar mucho, pero tienes que dejar que la cultura te empape, tienes que ser proactivo, te tienes que saber integrar en los equipos, o si estás llamado a liderar un equipo, tienes que tener un liderazgo respetuoso con las personas. Por supuesto, orientado a conseguir resultados, pero un liderazgo, por decirlo así, humanista, ¿no? Y después, evidentemente, tienes que estar abierto a la innovación y a las nuevas tecnologías. Esto es un poco el perfil que Ibercaja busca y, desde luego, encuentra. Claro, y bueno, por lo menos me pasa a mí, que a todos los eventos que vamos hablamos de 3 cosas fundamentales o 2, que es sostenibilidad y talento, y seguro que te pasa, ¿no? Sí. Que te invitan a muchos eventos en este sentido. Claro, vemos que hay mucho desempleo aquí en España, vemos que también las empresas tienen problemas para incorporar talento. Entonces, ¿dónde está realmente ahí la brecha, ¿no? ¿Dónde tenemos que apuntar? Porque a nosotros nos pasa lo mismo, los headhunters, ¿no? Que nos solicitan perfiles que finalmente, o por la evolución que está habiendo tecnológica o por diversos motivos, no somos capaces de adaptar el perfil, ¿no? en la propia compañía. A razón de lo que me decías, ¿no? O sea, ¿dónde está la brecha? ¿Qué tenemos que mejorar aquí? Es verdad que hay se está produciendo una disrupción entre la oferta y la demanda, ¿no? A mí me gusta resaltar, por una parte, España tiene uno de los ratios de paro más altos de Europa, por otra parte tenemos la tasa más alta de sobrecualificación, y por otra parte, con cualquier empresario que hables, como estabas manifestando tú ahora, tenemos problemas para encontrar perfiles, cualificados o no. Lo mismo da camionero o un camarero que un tecnólogo. Claro, ese desajuste entre oferta y demanda, hay un pilar básico, que es la formación. Entonces, tenemos que orientar la formación, tenemos que aplicar políticas públicas y privadas a la formación, a que la formación responda a las necesidades del mercado. Y yo creo que hay trabajo por hacer. Por ejemplo, en España, aunque se han hecho muchas cosas ya, todavía tenemos una formación profesional mejorable. El sistema dual, por ejemplo, la educación dual alemana, funciona y funciona bien allí. Podría funcionar bien aquí, se han hecho cosas, pero sin duda hay que avanzar. Es necesario que haya una indudable colaboración público-privada. Creo, y en Ibercaja lo decimos siempre, la colaboración público-privada suele ser una fórmula de éxito, en formación y en incorporación de talento a las organizaciones, sin duda. Y por lo tanto, el país tiene una gran tarea, que es resolver estos 3 factores que son limitantes de la competitividad si realmente queremos seguir convergiendo con Europa, que después de la pandemia hemos dejado de converger en riqueza y en riqueza per cápita. Y a razón de esto, ¿no? de lo que me estabas comentando, Francisco,
Para el talento más junior, ¿tenéis algún tipo de colaboraciones con universidades? Te lo digo sobre todo para, si nos están viendo, ¿no? Nos están viendo en este episodio, ¿qué colaboraciones tenéis? ¿Cómo atraéis a este talento más junior? Pues tenemos colaboraciones desde siempre. Fíjate si es así que el consejero delegado y buena parte del equipo directivo, casi una mayoría del equipo directivo, proceden de un programa de becas con la Universidad de Zaragoza. Cogían los mejores expedientes de la universidad, los incorporaban, los formaban y a través de la cantera ha surgido el consejero delegado y buena parte de su equipo directivo, ¿no? Y creemos que esa es una fórmula que funciona. Tenemos colaboración con la Universidad de Zaragoza, con otras universidades públicas y privadas, porque creemos que es fundamental que haya esa interrelación entre la universidad y la empresa. Fomentamos la existencia de cátedras, por ejemplo, tenemos una cátedra de finanzas sostenibles en la Universidad de Zaragoza, para que haya ese flujo entre la universidad y nuestra empresa. ¿Y dónde ves el futuro del sector bancario? Pues claro, es lo que decías antes, ¿no? Hay tantos movimientos que no sabemos hacia dónde vamos, tecnológicos, no tecnológicos, fondos de inversión, private equities, bueno, infinidad que te voy a contar que tú no sepas, pero ¿dónde lo ves? Porque al final yo lo veo un poco distorsionado, ¿no? No sabemos finalmente hasta dónde vamos a llegar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que para hablar de futuro tenemos que partir del presente, ¿no? Entonces, ¿cómo está el sistema bancario actualmente? El sistema bancario actual, español y el europeo también, ha dado un cambio tremendo. Si echamos la vista atrás, hace 15 años la crisis financiera, pues era un sistema financiero muy fragmentado, con un alto endeudamiento, muy apalancado. Sin embargo, el sistema financiero actual es un sistema muy sólido, muy solvente, con unos ratios de capital y de liquidez más que adecuados. La verdad es muy adecuados. Partiendo de esta base, que se debe al gran trabajo que hemos hecho las entidades de crédito, y también es justo reconocerlo al gran trabajo que ha hecho el supervisor, el Banco Central Europeo, porque ha empujado en la dirección correcta de refuerzo de la gobernanza y del capital y de la liquidez de las entidades, sí que evidentemente vemos una profunda transformación por dos motivos. Una transformación por el modelo de relación con los clientes, en el que influye, y este es el segundo gran factor, la tecnología. La tecnología es un vector que hace que no se vea ya solo el futuro como algo ilusionante, que lo es, sino que además la tecnología tienes que verla como algo para poder sobrevivir. Te tienes que innovar, tienes que adaptarte a las disrupciones tecnológicas para poder garantizar tu propia supervivencia. En este sentido vemos un futuro competido, tenemos un mercado maduro, lo va a seguir siendo, con posibles nuevos competidores que puedan entrar, las fintech, que todavía estamos moviéndonos más en el terreno de la colaboración que de la competitividad, o de la competencia, mejor dicho, y con big techs que pueden quizá querer entrar. Aquí nosotros lo que reclamamos siempre es que haya un terreno de juego justo, que las mismas reglas se apliquen a unos y a otros, y el sistema financiero está hiperregulado. Ahora, no vemos algo disruptivo, no vemos un mundo en el que la máquina se apodere del hombre y por lo tanto desaparezcan las oficinas y toda relación sea a través de bots o de robo-advisors. No lo vemos. Nosotros vemos en el centro las personas. Es algo que define a Ibercaja y nosotros creemos en ese modelo. En el centro, las personas. Leí hace poco un libro de mi admirado Xavier Marcet, el gran gurú del management en España, que lo titula el management humanista, y dice una frase que me gusta mucho, dice: la estrategia son las personas. Y la estrategia son las personas porque los mercados son las personas. Por lo tanto, la persona tiene que estar en el centro. El cliente en el centro, magníficamente asesorado por uno de nuestros gestores, que tendrá a su disposición la mejor herramienta posible para prestar ese asesoramiento, ¿no? Así configuramos nosotros o vemos nosotros el futuro. Francisco, me hace pensar a todo lo que me dices, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener un directivo, ¿no? de cara a todos estos cambios? Porque, claro, hace 5 minutos te hablo, hace 10. O sea, toda la evolución del mercado que hemos tenido a través de la crisis que tuvimos del 2008, ha habido un cambio radical, ¿no? En toda la forma del management, de la dirección, del liderazgo. Y nos hace pensar que, claro, ahora las nuevas generaciones que vienen, ¿qué cualidades van a tener que tener en nada? O sea, es que ya con toda la evolución que está teniendo el mercado, ¿dónde ves el punto clave, ¿no? de un directivo para que sea top? Pues enlazando con lo que acabo de comentar,
Si lo que decimos es que la estrategia son las personas, y eso es así porque los mercados son las personas, el directivo actual y de futuro va a tener que unir dos cualidades fundamentales. Por una parte, la orientación a resultados, porque sin resultados no hay sostenibilidad. No puedes garantizar la supervivencia de una compañía si no das resultados adecuados. Pero por otra parte, y aquí no hay trade-off, y lo comenta muy bien Xavier Marcet, la orientación a las personas. Tú no puedes conseguir resultados si maltratas a las personas. Tú tienes que tener ese equilibrio de conseguir un adecuado resultado, pero gestionando, liderando el equipo desde el humanismo, ¿no? Por lo tanto, esa dualidad de directivo orientado al resultado, pero que en el fondo sea buena persona y que sepa gestionar bien al equipo, ese es el líder del futuro, ese es el líder en el que nosotros creemos y ese es el impulso al liderazgo que estamos haciendo desde Ibercaja, con una matriz de competencias del líder, entendiendo por líder todo aquel que tiene personas a su cargo, y es en el que creemos y en ello estamos apostando. Estoy muy de acuerdo contigo y creo que el liderazgo, el directivo te voy a decir de antes, pero bueno, hace muy poquito tiempo, el del látigo, claro, creo que va desapareciendo poco a poco, ¿no? Y las entidades o todas las compañías o las firmas, pequeña, grande, mediana, del tamaño que quieras, al final van hacia una dirección de efectivamente ese liderazgo que esté con los equipos, ¿no? Tirar los despachos, ¿no? Que se dice. ¿Crees que esa es la evolución del directivo al final, que esté más con los equipos en esa, o crees que no, que a lo mejor, oye, no tiene que ser tan radical? Aquí hay, vamos, son dos ámbitos, ¿no? Por una parte, el de orientación hacia un liderazgo no tiránico, no de la mera consecución del resultado. Yo creo que eso es una tendencia que a mi modo de ver es imparable, ¿no? Porque además en la orientación al resultado solo, yo creo que enlazaba también con una visión del negocio probablemente más centrada en producto y en proceso y menos en cliente. Pero si tú tienes en cuenta el cliente, solo puede haber un cliente comprometido si tienes un empleado, un gestor comprometido. Y ese gestor comprometido tiene que serlo mediante la involucración en la cultura y en lo que realmente se crea lo que está haciendo. Por lo tanto, el gestor comprometido exige de un liderazgo humanista que evidentemente dé resultados, pero de resultados de una determinada forma. No cualquier cosa vale, ¿no? Y insisto, me gusta mucho la frase de Xavier Marcet, no hay trade-off aquí. Aquí no vale decir, no, mira, voy a tratar mal porque así consigo el resultado. No, no puede ser, ¿no? Tienes que compatibilizar las dos cosas. ¿Y el presidente de Ibercaja qué música escucha? ¿Escuchan música los directivos o no? Sí, mucha. Pues soy muy ecléctico. A mí me gusta mucho la música y me gusta mucha música, muy distinta. A mí siempre me ha gustado el rock progresivo, el Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Pink Crimson. Eso me ha gustado siempre mucho, ¿no? Pero bueno, eso es ya de los años 70, 80, 60, incluso algunos. Me gusta también el jazz, me gusta la ópera. Pero me gusta también, por ejemplo, la música indie española, pues León Benavente me gusta mucho, Rufus del Fabla. Hay muchas cosas que me gustan. Mis hijos me insisten en que a mí me gusta también mucho la música de baile de los 80 y me dicen, no puede ser que no te guste el reggaetón. Uf, ahí me cuesta mucho. Lo he intentado, pero me cuesta mucho, lo tengo que reconocer. Yo estoy igual, yo soy más de rockero, además de la última etapa del siglo pasado. Yo escucho esa música, ¿no? Y claro, al final intento adaptarme a lo que hay ahora. Me cuesta un montón ahí. Cuesta un poco. O sea, ¿y todavía, en casa te dejan todavía poner esa música o no? Yo les voy dando el peñazo a mis hijos hoy a escuchar. De vez en cuando veo que en su playlist tienen algo de esto, vale, y cosa que me satisface, y de vez en cuando me dicen, mira, pon alguna de algún reggaetonero de ahora, y bueno, pues la incluyo en la lista, pero la suelo pasar. Oye, la verdadera pasión de Francisco Serrano, ¿cuál es? O sea, ¿qué hobby? Viajar. Lo que me apasiona es viajar. A mí estar en cualquier parte de España o del mundo, conociendo sitios, conociendo gente y conociendo cultura,
Esa es mi verdadera pasión, me encanta. ¿Crees que enriquece? Se lo pregunto a todo el mundo que me dice lo de viajar, porque a mí también me encanta viajar. ¿Y crees que ya no solo que te enriquezca personalmente a diversas culturas, diversas formas de hacer, de vivir, de bueno, todo lo que ves, sino ya más profesionalmente? O sea, ¿consideras también en una persona, en un candidato, ¿no? A lo mejor en una entrevista, que puedas dirigir un poco la entrevista en ese sentido, ¿no? Si ha viajado, si no ha viajado, si conoce culturas, si no conoce culturas. ¿Crees que también le hace crecer a un profesional el conocer fuera de España? Sin duda, sin duda. El conocimiento de otras culturas, de otras formas de hacer, te abre la mente. Y hoy en día, en un mundo globalizado, aunque bueno, vamos a desglobalizarnos un poco, pero no hasta el punto de abandonar totalmente la globalización, te enriquece y te hace tener la mente abierta a innovación, a creatividad y a otras formas de hacer que siempre vienen bien. Por lo tanto, sí, totalmente. Coincido. Y si pudieras comer con algún personaje histórico. Esa es una muy buena pregunta. Pues yo tengo mucha inquietud intelectual, lo que pasa es que tengo a veces la sensación de ir picoteando de muchas cosas y no centrarme en nada, ¿no? Por eso me va a resultar muy difícil quedarme con uno. Pero siempre me ha atraído mucho la filosofía y los grandes pensadores. Entonces, pues pasar una tarde con Aristóteles, Platón, Santo Tomás, o en Aragón tenemos a Gracián, a Joaquín Costa, eso sería tremendo, ¿no? Pero me gusta mucho el cine. Entonces, no sé, pensar en una tarde, una comida con John Ford, o aunque esté vivo, ¿no? Con Scorsese, pues sería tremendo, ¿no? O, por ejemplo, escritores Borges, que Borges tiene un pequeño cuento, se llama Funes el Memorioso, que me marcó mucho en la oposición. Entonces, eso sería, sí, una buena forma de decir, oye, ¿cómo llegaste? Bueno, es una pregunta que tenía que hacerte, ¿no? O sea, ¿has tenido algún tipo de lectura o de mentor o de personaje que te haya marcado, ¿no? en tu trayectoria profesional? Porque a mí no me ha pasado, desgraciadamente, ¿no? Pero hay mucha gente que le marca algún personaje, ¿no? Pues desde el punto de vista de personaje histórico, no, lo que pasa es que es verdad que en la oposición me pasó que el opositor se frustra mucho cuando olvida. Y en general todos, pero el opositor que su aspiración es a recordar los temas, el olvido duele. Y leí este cuento de Funes el Memorioso, que es un cuento precioso porque Funes es un trabajador de una finca, de una cuadra en Argentina, que va con el caballo, se cae, se da un golpe en la cabeza y desde entonces adquiere un don que luego vemos que es una tragedia, que tiene una memoria prodigiosa, hasta el punto de que es capaz de recordar segunda a segunda lo que pasó el día anterior. Pero eso es una tragedia porque le impide vivir. Entonces, la moraleja del cuento, de una forma muy simplista, es el olvido es necesario para vivir. Y esto, que era una intuición que tenía Borges, hay un libro precioso de un físico, pero que ahora es neurocientífico, se llama Rodrigo Quiana, es argentino. Se ha descubierto, la neurociencia lo que ha descubierto es que realmente lo que nos caracteriza como hombres es la abstracción. Ser capaz de olvidar los miles de inputs que recibimos por segundo y quedarnos con la esencia. Eso a mí me marcó en la oposición, no esto segundo porque no lo sabía, pero sí el pensar, oye, el olvido no está mal, tengo que olvidar para poder recordar otras cosas, ¿no? Eso me marcó. Y después, mentores, pues mira, cuando yo llegué a Ibercaja, el presidente era Manuel Pizarro, el director general era Amado Franco y el director de negocio era José Luis Aguirre, que han sido mis tres predecesores, ¿no? O sea, tres figuras, tres absolutos referentes para mí, ¿no? Cada uno con sus propias características, pero sin duda me han marcado. La gente dentro de las empresas tiene que fijarse más en sus directivos, en sus jefes, como lo queramos llamar, más que, jefe, no hay que hacerle ni caso. ¿Tú crees que la gente para crecer dentro de las compañías tiene que fijarse algo más en...? Pues mira, yo vuelvo a citar a Víctor Coopers. Víctor dice una frase que a mí me encanta. Dice, un jefe al final es una persona. Si tú tienes una buena persona delante, tienes un magnífico jefe. Como tengas una mala persona, tienes un muy mal jefe. Entonces, te tienes que fijar en los jefes si son buenas personas. Si son buenas personas, vas a poder aprender y, por lo tanto, te vas a poder desarrollar. Si son malas personas, más vale que te fijes en la cultura de la organización para ver si te convence o no. Porque
no solo es la organización la que tiene que ver si el candidato o si el empleado encaja a su cultura o no, sino que también el empleado es el que tiene que ver si sus valores y su cultura encajan en la organización, ¿no? Y por lo tanto, es necesario fijarse en los jefes para ver qué tipo de personas son y si la cultura te encaja o no. Por lo tanto, es muy necesario. Y en este sentido, ¿crees que las mujeres tienen más problemas para asumir puestos directivos o inconvenientes, ¿no?, para llegar a esos puestos directivos? O sea, ¿cómo lo ves ahora mismo en la actualidad, ¿no? Porque es un tema que Sí. muy caliente, ¿no? Sí. Es evidente que la mujer está infrarrepresentada, un poquito menos ahora, pero está infrarrepresentada en los órganos de administración y dirección. Tiene muchas explicaciones, tiene una explicación cultural, histórica, en fin, pero la mujer hace ya tiempo que se ha incorporado al trabajo, por lo tanto, no tiene sentido que tú vayas a un juzgado, que me ha tocado muchas veces en la vida, y te encuentres desde el oficial administrativo, el auxiliar, o los letrados o los jueces, que son mujeres, y tú vayas a un consejo de administración o un equipo directivo y ahí no veas, o veas un porcentaje muy bajo. Eso no tiene sentido. Y además no es neutral. Hace muy poco leía un estudio de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea, que pone en relación la participación femenina, la representación femenina en los órganos de administración y dirección y los ratios económico-financieros. A mayor participación femenina, mejores ratios. Por lo tanto, no es neutral. Y hay que tener sesgo femenino para elegir directivas y miembros del Consejo de Administración. Me vas a permitir que hable 5 minutos de mi libro, pero en el Consejo de Administración de Ibercaja, hace un par de años, cuando llegué a la presidencia, incorporamos a 3 mujeres con 3 perfiles súper potentes. Tenemos un 40% ya de representación femenina al Consejo, no como punto de llegada, sino bueno, como un hito más en el camino de que la mujer, de que esa visión tan importante de la sociedad esté adecuadamente representada en nuestros órganos de administración. Y además muy involucrados con la inteligencia artificial, porque además dentro del propio Consejo se ha incorporado una mujer más vinculada en este sentido, ¿no? Sí, sí, es María López, que es ingeniera informática, es matemática y tiene una empresa de neurociencia, y recientemente en estos premios que organiza El Español es una de las 100 mujeres más influyentes de España, con lo cual un orgullo tenerla al Consejo, un gran fichaje. Cuando participas en los procesos de selección, esto cuando me contrata a mí una persona, un directivo, Vicente, prepárame para el mercado laboral, diferentes tipos de perfiles, perfiles que llevan 20 años en la misma empresa y se ha ido al garete la empresa o simplemente quieren cambiar, pues bueno, se ven encerrados en su libro, ¿no?, como decías ahora, de sus 20 años. Entonces, para ellos es como un choque el salir al mercado laboral, ¿no? Es totalmente normal, ¿no? Estás muy involucrado con tu compañía. Pero lo normal es que me pregunten siempre, Vicente, ¿qué me van a preguntar? O sea, si yo me tengo una entrevista con Francisco Serrano, el presidente de Ibercaja, ¿no? O sea, ¿qué me va a preguntar a mí este señor, ¿no? ¿Cuál es la pregunta estrella que tienes o que no te falla? Pues yo lo que suelo preguntar, una cosa que me gusta mucho preguntar es ¿por qué nosotros? ¿Por qué Ibercaja? Porque, como te decía antes, tiene que haber una mutua conexión. El candidato tiene que adaptarse a lo que nosotros queremos, pero nosotros nos tenemos que adaptar a lo que el candidato quiere y cuál es su cultura, sus valores. Y por lo tanto, si la respuesta del candidato es pues es que vuestro proyecto me encanta por la vocación social o porque estáis adoptando una innovación tecnológica que es muy convincente o por lo que sea, eso ya me predispone bien, porque digo, ostras, se ha preocupado por saber quiénes somos, se ha preocupado por ver nuestra cultura y ha hecho la reflexión previa de si él encaja aquí. Y eso es siempre una agradable respuesta. La parte de comunicación del directivo, yo he ido a verte muchas veces en conferencias, en eventos, me encanta escucharte, es un gran orador, aquí haciendo un poco la pelota, pero... Exacto, pero sigue que siempre la pelota siempre es escasa, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Es verdad, ¿no? Y te sigo un montón, ¿no? Claro, yo lo veo imprescindible, ¿no? Que un directivo ya no sepa transmitir solo de puertas para adentro, ¿no? Sino de puertas para afuera. O sea, lo ves como para mí es un valor fundamental, pero lo veis así también desde Ibercaja. Sí, fíjate que ha sido muy significativo la transformación que ha habido en nuestro claim. Cuando ocurrió la crisis financiera, bueno, Ibercaja históricamente ha tenido un perfil
medio bajo a la hora de efectuar la comunicación hacia afuera, ¿no? Porque primero somos aragoneses, ¿no? Como te decía antes, somos una tierra dura y no somos muy de alaracas. Y segundo, nos gusta hacer las cosas bien. Fíjate, nuestro claim en esa época, en la época de la crisis financiera, es hablamos con hechos. Hablamos con hechos. Hacia afuera no se nos oirá mucho, pero hacemos las cosas bien. Pero vimos en un determinado momento que no era suficiente, que hacer las cosas bien es el requisito sine qua non. Tú no puedes estar en el mercado compitiendo si no haces las cosas bien. Que el siguiente paso es comunicar y comunicar bien, ¿no? Y aquí lo tengo por ahí. La labor que ha hecho Enrique Barbero como director de comunicación es, y lo va a seguir siendo, espectacular, ¿no? Porque el enfoque es ese, el enfoque es no solo tenemos que hacer las cosas bien, sino que hay que saberlas comunicar. Y para nosotros es clave. Es clave, y mentando a Enrique, tienes toda la razón, un magnífico director de comunicación, cuando recibió la llamada de parte de Top Talks del programa, inmediatamente salió, ¿no? Y dijo, por supuesto, ¿no? Nuestro presidente tiene que estar aquí y comentarlo. Y lo comentaba directamente con Enrique. Me decía, es que vosotros ya tenéis una presencia muy fuerte dentro de las propias compañías, cuando antes incluso no estaban ni dentro del comité de dirección, sino que estaba muy vinculado a marketing, y marketing, bueno, todavía a ventas, pero ya es muy de la mano del propio comité de dirección, ¿no? Sí. Y me parece fundamental, ¿no? Porque al final la parte estratégica que salga del propio comité de dirección en el valor de marca y de comunicación tanto interna como externa es imprescindible. Claro, todo este perfil está evolucionando en este sentido a ser un gran directivo, cuando hace muy poco tiempo estaba todavía que no se sabía hacia qué lado tiraba, ¿no? Hacia el marketing, hacia las ventas, hacia el producto, hacia el servicio. Entonces, tú podrías decir también, ¿no? Bueno, si te he entendido bien, ¿no? Que es un valor fundamental, ¿no? Tener una posición de comunicación, sobre todo para vender tu propia marca, ¿no? Ya no solo fuera, o sea, dentro, sino fuera, ¿no? Sí, el director de comunicación es una pieza fundamental dentro del equipo directivo, por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque solo dentro del comité de dirección conoces bien cómo se está formando la decisión, cómo se está tomando la decisión. Y ahí puedes jugar dos papeles, ¿no? Uno, por una parte defensivo, de ojo, que lo que estamos haciendo puede no tener coherencia con lo que estamos diciendo, y en esta vida la coherencia es muy difícil. Pensar, hacer, decir, eso es muy difícil, pero hay que lograrlo, ¿no? Y segundo, el orientar, conociendo bien cuál es la decisión que se ha tomado en la comunicación externa e interna. Por lo tanto, la presencia del directivo que lleve comunicación en el comité de dirección nos parece clave. Fantástico. ¿Cuál crees que es la pieza fundamental de una banca? ¿Cuál es la que no se puede caer? Del toda la plantilla que no puede faltar. El consejero delegado. Vale. El consejero delegado. El consejero delegado es la pieza absolutamente clave, porque actúa, por una parte, como líder hacia dentro de la organización, marcando por dónde tiene que ir la organización, y después es la pieza que da la seguridad al Consejo de Administración. Aquí ha habido una gran evolución en la gobernanza dentro de las organizaciones, impulsadas también por el supervisor, porque el Consejo de Administración juega como una especie de contrapeso al poder que tiene que tener el consejero delegado. Pero la relación entre consejero delegado y Consejo de Administración, con un presidente no ejecutivo como yo, tiene que basarse en la confianza. Y si hay confianza, eso funciona, vamos, va como un tiro. Si no hay confianza es donde surgen las dificultades, ¿no? Y lo hemos visto en nuestro sector y fuera de nuestro sector, que la falta de confianza destruye valor. Por lo tanto, tener una adecuada gobernanza es clave. Y hay una figura clave, por supuesto, el consejero delegado. Y sigo hablando de mi libro, nosotros tenemos un magnífico consejero delegado, Víctor Iglesias, que está liderando la entidad de una forma estupenda. ¿Hacia dónde va Ibercaja? Pues va hacia consolidar un proyecto sólido, independiente, de futuro, innovador, guardando la esencia, pero transformándose y adaptándose a los cambios, ¿no? Y, sobre todo, orientado al cliente, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. ¿Hay algún motivo que te haga salir de Ibercaja? Pues, hombre, o me muero o me jubilan, pero... Eso es salir seguro, ¿no? A mí me pinchan y sale Ibercaja en la sangre, ¿no? O sea, salen las letras directamente, ¿no? Estar en la presidencia de Ibercaja para mí es la mayor satisfacción, ¿no?
Es verdad que tanto Manuel Pizarro como Amado Franco dicen que de los sitios, llegar a los sitios es fácil, sobre todo si son sitios buenos, ¿no? Bueno, eso es fácil, salir de los sitios es muy difícil. Y recuerdo que cuando Amado Franco salió de la presidencia, él dijo, se cumplen las 3 condiciones, ¿no? Una, que no me lo piden. Segunda, que la entidad está bien. Y tercera, que el relevo, en ese caso José Luis Aguirre, es un gran relevo, ¿no? Y yo creo que esa es la meta, jubilación, pero cumpliendo esos 3 requisitos. ¿Qué es lo más loco que has hecho, Francisco? Si se puede contar. Esto es como cuando le piden a uno, no es mi caso, pero con algún amigo que tengo que le digo, tú podrías escribir un libro de memorias. Me dice, mira Paco, las memorias que le interesan a la gente no las puedo contar y lo que puedo contar no le interesa a la gente, ¿no? Pues yo diría un poco lo mismo. Lo más loco no lo sé, pero lo más divertido, vivir intensamente las fiestas de Teruel. Las vaquillas, las mejores fiestas de España. ¿Sigues yendo o no? Sí, sí. Sí. No te pierdes ni una. Es que alguna me pierdo porque, bueno, las obligaciones familiares, pero bueno, te las tienes que adaptarlas ya a tu edad, pero son muy, muy divertidas. ¿Tenéis vacaciones los directivos o no? Sí. ¿Todavía eliges vacaciones? ¿O no? Vacaciones es agosto. Es agosto. Es las 3 primeras semanas de agosto, porque además es algo que cuando formaba parte del equipo directivo lo empezamos a hacer con Víctor y ahora lo mantenemos estando yo en el Consejo. Las 3 primeras semanas de agosto hay un gran bajón de actividad y ahí conviene que todo el mundo se vaya y que todo el mundo vuelva a la vez, ¿no? O sea, ese sí que es un requisito que ponemos al equipo directivo. ¿Y mar o montaña? ¿Qué te gusta más? Mar. Sí. Yo soy de Teruel, pero a lo mejor por eso me tira más el mar. Sí. Unos de Madrid, aquí con los que somos de Madrid nos tira todo el rato el mar. Menos yo, que soy bicho raro, que me gusta más la montaña, fíjate. Bueno, pues, mi mujer es con el mar. Pues te tienes que ir a Teruel, en el bar. Te tienes que ir a Teruel. Lo conozco. Bien. ¿Qué es esto de que Teruel no existe? ¿Esto qué pasa? ¿Por de dónde viene esto? ¿Tú lo sabes? Pues sí, claro. Viene de una reivindicación histórica. Sí. Teruel está muy al sur en Aragón, con una comunicación penosa, teníamos una comunicación penosa, ahora no, con Zaragoza, hay autovía desde el 2008, solo desde el 2008. O sea, desde hace nada. Nada. Yo recuerdo unas imágenes que ya tengo en mi edad, cuando fue el Mundial de Fútbol del 82 en España, salían unas imágenes de Yugoslavia yendo desde Valencia a Zaragoza por una carretera sin asfaltar, llena de bases, porque se estaba arreglando entonces. Esa es la carretera de Teruel a Zaragoza. Tardábamos como 2 horas y media, ¿no? Entonces, esa un poco lejanía que siempre los de Teruel hemos visto de Zaragoza, no te digo ya subir a Huesca, eso era, vamos, infierno. Tremendo. Pues hace que nos hayamos sentido un poco aislados. Somos la única provincia que no tiene comunicación directa a Madrid por tren. No hemos tenido autovía con Zaragoza hasta el 2008. Entonces, la sensación de soledad hizo que surgiera espontáneamente y de dentro de la ciudad una reivindicación de, oye, estamos aquí. Claro. Estamos aquí. Y es el Teruel existe, ¿no? Que yo creo que como gran plataforma, dejo al margen el partido político, pero la plataforma que surgió fue una plataforma reivindicativa, claro, de los turolenses. ¿Qué pasa, no? Eso es, ¿qué pasa? Estamos aquí. Para terminar, Francisco, yo me encuentro muchas personas que justo en la media de dirección ven como un techo o no saben continuar el camino, ¿no? Y o eres una persona muy proactiva en muchas ocasiones, o realmente te topas, ¿no? Y dices, bueno, yo soy una persona que soy muy ejecutora, pero muy operacional, pero no tengo esa parte del que toca hacer, ¿no? De la creatividad, ¿no? Que al final, bueno, hay formas de dirección, ¿no? Y todas son válidas, ¿no? Depende en qué empresa estés. Pero a esta gente, a estos directivos que están en esa media dirección, si les puedes dar algún consejo de, oye, pues tira por aquí o tira por allá, ¿qué les dirías para que continuasen? Pues que mantengan una mentalidad abierta ante las posibilidades de trabajo. Y es algo que yo he procurado hacer en Ibercaja. Yo soy de letras, de derecho, con una gran vocación jurídica. Yo cuando entré en Ibercaja, pues mi vocación era el asesoramiento jurídico
Y lo que me di cuenta, porque mantuve una mentalidad abierta, es que para prestar un buen asesoramiento jurídico tenía que conocer bien el negocio. Claro, conocer bien el negocio exige un esfuerzo para alguien que no viene de económicas y, por lo tanto, tienes que salir de tu zona de confort. Y esto, que es una frase a lo mejor ya un poco manida, pero es verdad. Si tú te quedas en tu zona de confort, en lo que sabes hacer, pues probablemente te autolimitas. No todas las organizaciones te permiten salir de tu zona de confort, pero en la medida de las posibilidades de cada uno, afrontar nuevos retos, pedir nuevos retos, estar dispuesto a que te llamen para nuevos retos, te abre caminos profesionales que a lo mejor si te quedas en tu zona de confort no encuentras, ¿no? Y mi experiencia personal ha sido esa, y os lo que recomiendo a alguien que dice, oye, estoy aquí un poco topado, ¿qué puedo hacer? ¿No? Sal un poco, ábrete, claro. Mira otras zonas. Lo identificamos nosotros también desde la parte de selección, ¿no? Y tienes toda la razón, o yo lo veo igual. Aquí, lo que nos encontramos en los directivos es que antes, igual, si es que contigo antes, es que es hace 10 años, hace muy poquito, cuando nos solicitaban un perfil profesional, nos decían, Vicente, quiero una persona que lleve 20 años en la misma empresa, haciendo lo mismo, tal, porque había otros valores, ¿no? Y transmitía otros valores de fidelidad, lealtad, todo esto, ¿no? Y hoy es casi al contrario, ¿no? Y sobre todo que transmitir a la gente, y decir, oye, aunque estés en la misma empresa, pero a razón de lo que tú decías, Francisco, o sea, muévete, porque si no te entras en esa zona de confort, que lo único que hace es limitar ya tus funciones, y lo único que hace es que tu rendimiento baje, porque al final, oye, todos somos humanos y mentalmente, pues no llegas con la misma ilusión de cuando llegaste hace 20 años, ¿no? Haciendo exactamente sota, caballo y rey todos los días, ¿no? Eso es. Y esta es una de las opciones que siempre intento transmitir a las personas, o yo creo que el mercado también se lo intenta transmitir, que ya no está el hecho solo de que, oye, que en 20 años que lleves en la empresa no es lo mismo que hayas estado progresando dentro de la misma compañía, asumiendo y pidiendo nuevos retos, que estando estancado, ¿no? Y ahora hay una afluencia de que las propias compañías, sobre todo de empresas multinacionales estadounidenses, europeas, donde casi te piden lo contrario, ¿no? Nos dicen, oye, pero ¿por qué esta persona lleva 20 años en esta empresa y no ha cambiado, ¿no? Y no ha hecho nada? Y entonces nos pedían esto, ¿no? Y ya es como indefendible, ¿no? Todo esto. Pero tú podrías fichar a una persona también, que hay muchas situaciones, ¿no? Pero te hablo en general, pero podrías fichar a una persona también que haya estado 20 años en el mismo sitio, en el mismo lugar, o sea que también son... Claro, hay perfiles muy técnicos, muy especializados, que pueden aportar mucho valor habiendo estado en el mismo sitio y teniendo una gran capacidad técnica, ¿no? Probablemente a mí me queda dentro algo que mi abuelo, que era farmacéutico de pequeños pueblos, él decía que estaba en un pueblo hasta que se conocía el nombre de los hijos del alcalde, que ahí tenía que cambiar, ¿no? Pues hombre, yo creo que no tan exagerado, pero marcarte retos de decir, oye, yo tengo que ir viendo dónde puedo aportar valor y cómo puedo aportar valor a la organización, eso siempre es sano. Me voy un poco más al talento junior, donde hay muchas veces que le sacrificamos, ¿no? Directamente porque vienen de una etapa en la que no hay esfuerzo, no hay sacrificio, o hay una corriente en la que les están diciendo, oye, tú eres único, y claro, se dan de bruces, porque al final salimos todos de la universidad y tenemos que currar como nadie, de becarios, o si estamos dentro del sector financiero en alguna consultoría, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Y claro, cuando ven que con 27 años no son directores generales, dicen, o sea, ya he acabado mi vida profesional, ¿no? Y tienen unas depresiones terribles, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, ¿qué ha cambiado? O sea, ha sido, no sé, el tema de las redes sociales, ha sido el tema, pues, propiamente, ¿no? De esta corriente que está viendo la sociedad. O sea, ¿tú qué crees en cómo está evolucionando todo este? No soy especialista en esto, pero vamos, la sensación que tengo también por tener hijos que están en edad universitaria, yo creo que hay una cierta corriente de tienes que lograr ser lo que sea en un determinado periodo de tiempo, que ahí equivocan la dirección. Porque, mira, el otro día leía una entrevista con Pablo Dors, que es sacerdote y un pensador increíble, nieto de Eugenio Dors. El título era tremendo, dice, el éxito es el reflejo de la soledad.
ostras, esto no es intuitivo, no es lo que cualquiera, no es lo que un universitario piensa de lo que es el éxito. Pero realmente, cuando lees la entrevista, Pablo Dors distingue entre la función, que es el trabajo, y el propósito. Y el propósito, que tiene que ser un propósito profesional y también vital, tiene que trascenderte. El propósito no puede agotarse en ti mismo, ¿no? Decir, no, yo lo que quiero ser es director general, lo que quiero ser es presidente, y además quiero ser presidente a los no sé cuántos años. Ese propósito no es de verdad un propósito vital. El propósito vital y profesional tiene que trascenderte, tiene que pensar en los demás. Por ejemplo, en mi caso, y yo lo procuro fomentar, es la ayuda a los demás. Porque nuestra lema actual de Ibercaja es ayudar a nuestros clientes a construir su historia, porque esa es nuestra historia. Y no es algo que digamos porque nos suene bien, que también, sino porque nos lo creemos, porque ese tiene que ser el propósito. Entonces, lo que hay que hacer pedagogía con los jóvenes es que el propósito profesional tiene que ser algo que piense en los demás, no en ti. Si tú piensas en los demás y tú te entregas a favor de los demás, por ejemplo, creando valor para tu compañía, para los clientes, para la sociedad, la trayectoria profesional es algo que vendrá y llegará. Pero si crees que el propósito profesional es ser director general a los 27 años, te estás equivocando profundamente. No, y es que y además me voy a quedar con esto, ¿no? Con lo de crear valor. Y te voy a agradecer infinitamente el tiempo que me has dedicado, que nos has dedicado. La gente, yo creo que ha aprendido muchísimas cosas. Yo tengo que hacer también ahí reflexión de todo lo que me has contado, porque realmente es lo que creo que la gente quiere escuchar y con muchísima información. Así que, lo dicho, te agradezco infinitamente el tiempo. Ya nos tomaremos una cerveza con un Madrid Atleti. Ahí eso lo... Hecho. El Metropolitano. El Metropolitano me da igual. Así que, oye, que lo he dicho, Francisco, fuera de bromas, oye, un enorme placer. Y muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Un placer y de verdad ha sido un gusto conversar contigo. Fantástico. Francisco. Gracias, placer.